El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con un personaje, la verdad, extraordinario, Pati Chapoy. ¡Qué gusto! Viviana, el gusto es para mí. Gracias por estar aquí. Yo encantada. Pati, platícame, tus primeros años, tus papás vivían en Cuernavaca, ¿naciste ya aquí en la Ciudad de México? Vivíamos en Cuernavaca y vine únicamente con mi mamá a que yo naciera y regresé a Cuernavaca. Ahí vivimos 6 años. De ahí fuimos 4 años a Torreón, Coahuila, 1 en Apasco, el Estado de México, y el resto de mi vida en el DF, hoy Ciudad de México. ¿Cómo fueron esos primeros años con tus papás, con tus hermanos? De mucha aventura, porque mi papá trabajaba en Cuernavaca como obrero en una fábrica de cemento, en Cuernavaca, en Torreón, Coahuila, como campesino. Entonces vivíamos a las afueras de Torreón y era algo realmente fascinante. Yo recuerdo mucho cómo salíamos mi hermana y yo a caminar al campo, que más que campo eran terregales en esa época en Torreón, y fue divertido, entretenido, sin tener el exceso de juguetes o el exceso de distracciones que hoy pueden tener la mayoría de los niños. Yo me divertía en los árboles, me divertía en el pajar, me divertía en el gallinero, en subirme a una trilladora o a un tractor. Esas eran mis diversiones. La primera vez que fui al cine en Torreón fue cuando llegó una película, pero para poder ir al cine teníamos que juntar dinero, así es que mi hermana y yo salimos a buscar fierro viejo, literalmente a la calle, a llenarla de costales. En un costal íbamos metiendo lo que encontrábamos, fuimos a un lugar, lo vendimos, nos ganamos una cantidad de dinero y pudimos pagar las entradas para ir al cine. Mira, también en algún lugar leí que en esa época en Torreón también tú y tu hermana iban a recolectar huevos de gallinas. Por supuesto, claro. Nosotros teníamos, mi papá tenía un corralón que rentaba atrás de la casa donde había gallinas y gallos. Y entonces todas las mañanas íbamos a recolectar los huevos para el desayuno de la casa. Y de estar acostumbrada a esta vida, la verdad, tan libre que podías estar en el campo, llegar ya a la Ciudad de México, aunque fue otra Ciudad de México, un distrito federal diferente a lo que vivimos ahora, me imagino que debe haber sido grande el cambio, ¿no? No lo sentí de esa forma, porque obviamente vengo de una familia muy grande, somos 7 hermanos, y en la medida en que vives con la familia, se te facilita todo, porque pues de la misma forma que en Torreón caminaba de la casa a la escuela, en la Ciudad de México caminaba de mi casa a la escuela. Y estamos hablando que esa época era muy diferente la ciudad, no eran tantos habitantes, supongo que era la mitad de los habitantes de ahora. Vivíamos en la colonia Clavería y estudiábamos en la calle de Azcapotzalco, ahí estaba una escuela. Después fue a otra secundaria y después nos mudamos a la colonia Juárez, donde ahí empecé a tomar camiones para poder ir a la escuela y seguir estudiando. Y empiezas a estudiar periodismo en la Carlos Septién, que es una escuela muy reconocida a la fecha de periodismo. ¿Por qué periodismo? Porque tenía mucho interés en conocer muchas cosas y la única carrera que me lo permitía era eso. Si yo me dedicaba a lo mejor a estudiar nutrición, iba a ser desde mi punto de vista muy limitado. La carrera de periodismo me ayudó a conocer pues lo que es la vida, que había pintores, que existía la antropología, que existía la medicina, la moda, un mundo increíble. Cómo me dedico al mundo del espectáculo tiene que ver a partir de una entrevista que yo le hago a Raúl Velasco, trabajando como directora de El Pliego de México de la revista Vanidades, que en ese entonces la dirigía una colombiana, que vino a México, no sé cómo me localizó, seguramente por lo que había escrito yo en la revista Contenido y en el periódico Novedades, y empecé a trabajar ahí. Fue ahí donde conoces a Cristina Saralegui, ¿no? Así que en es. algún momento trabajaron juntas. Así es. Cristina Saralegui en ese momento era la reportera de Vanidades en Miami y yo hacía El Pliego de México. Y a partir de ahí, en una ocasión, Elvira Mendoza, que era la directora, me envió a Miami
a prepararme para estructurar el pliego de México y llegué a vivir a casa de Cristina Saralegui. Mira, y si bien el día de hoy el centro, la capital de América Latina para el espectáculo puede ser Miami, México siempre ha sido importantísimo y en ese momento quien triunfara en México le iba bien en toda América Latina. Así es, por supuesto, sobre todo en cuestión de música, porque el liderazgo en cuanto a espectáculos siempre lo ha tenido México. Primero fueron las películas que conquistó toda América Latina y España y algunas otras partes del mundo. Y después la música, la plataforma era México para que se pudiera triunfar. Pati, de tus primeras entrevistas importantes has dicho que fue precisamente al expresidente Echeverría y a su esposa. ¿Cómo fue ese día? ¿Estabas muy chiquita? Tan chiquita que nadie creía que estaba pidiendo yo esa entrevista. Y fue muy interesante, muy tierna. La señora Echeverría me trató con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Yo hice preguntas muy simples, cómo se habían conocido ellos, cómo lograban mantener esa relación, qué le gusta, si ella le cocinaba al presidente, me dijo que sí, que le gustaba la sopita de fideos, por ejemplo. Y fue algo muy, muy sencillo. Pero bueno, tuvo una buena repercusión. Bueno, tan buena que acabaste entrevistando a todos los grandes pintores, sí. A Tamayo, a Siqueiros, a O'Gorman. ¿Tienes esas entrevistas todavía? No, no soy afecta a guardar las cosas que he hecho. De pronto me pasó una cosa muy curiosa. Uno de mis hijos quería comprar una casa en la colonia Roma. Fuimos a verla y entrando a esa casa estaban los restos de la antigua dueña de esa casa. Y entre ellos había una pila de revistas enormes que cuando volteé le dije, pero yo escribí ahí. Tomé esa revista, la hojeé y dije, ¿cómo? Pero si aquí está lo que yo escribí. Le solicité que me las vendieran, no se pudo, no tuve yo el valor de quedarme con ellas. Mi hijo tampoco quiso comprar finalmente esa casa. Pero fue muy lindo recordarlo y ahí me di cuenta de que no soy afecta a guardar lo que he hecho. Pero, por ejemplo, Pati, hay entrevistas que pueden tener un valor histórico. Esas entrevistas, María Félix, Dolores del Río, ya es patrimonio de México, esas pláticas. Pues sí, nada más que en esa época, fíjate que en algunas ocasiones se usaba grabadora. Hoy es demasiado fácil. El cómo tú puedes lograr tener una entrevista. Entonces, no. Cuando llegué yo a entrevistar a Dolores del Río y prendí mi grabadora, lo primero que me dijo, no quiero que me grabes. Y yo me fui de espaldas. Le dije, entonces, dice, no te preocupes. Se levantó Dolores del Río, sacó un cuaderno, me lo dio. Yo sí tenía una pluma porque lo primero que te dicen en la escuela es que debes de tener siempre un bolígrafo o un lápiz por cualquier cosa. Y me dijo, y no te preocupes, voy a hablar muy despacito para que tú puedas anotar todo. Y así fue. Primera pregunta y ella me hablaba todo ¿en qué vas? ¿En qué te quedaste? ¿Quieres que regrese? Todo el tiempo. Fue muy generosa conmigo, Dolores. Pati, y empiezas a co-conducir con Raúl Velasco, que era el más grande en ese momento. Pero de pura chiripada, siempre el domingo, de pura chiripada. Es que así son siempre las cosas en la vida, ¿no? A veces sí. Pero te voy a decir una cosa, Raúl Velasco empezaba a trabajar a la 1 de la tarde. Bueno, originalmente el programa de Siempre en Domingo se iniciaba a las 12 del día y terminaba a las 10 de la noche. Conforme fue pasando el tiempo, fue achicándose ese horario. Pero Raúl era el único conductor, no había reporteros, no había nadie, y yo era simplemente su asistente. Lo alimentaba de información, de qué era lo que estaba ocurriendo con el artista que llegaba o el invitado que llegaba. Pero de repente le daban ganas de ir al baño, y cuando estaba a punto de que ya no podía y no llegaban los comerciales, me soltaba el micrófono y me decía, tú síguele. Bueno, es que dicen que la suerte no existe, nada más no es espontánea, la suerte es de quien la trabaja. Si te toca estar ahí es porque estabas trabajando. Por supuesto, pero también había muchos que estaban trabajando ahí y sin embargo, como yo era el pegote permanentemente de Raúl en cuanto a toda la información, pues me aventaba el micrófono y yo como estaba en ese momento, sin peinar, sin maquillar, sin estar
digamos, presentable para la televisión, y así aprendí. Tú que eres budista, que te encanta toda esta parte muy espiritual, decía el Dalai Lama, que cuando se te cierra una puerta puede significar un golpe de suerte maravilloso. Siempre. Estabas un día bajando las bolsas del súper y te encuentras a tu vecino, un señor Ricardo Salinas Pliego, y te dice, acaba de comprar una televisora, vente conmigo. Pues sí, así fue. Exactamente así fue. Esta parte tan linda que tienes, tan espiritual, platícame un poco. Sé que te encanta el budismo. Tengo amigas que han viajado contigo que me dicen, a ver, en las peores condiciones, desierto, sin dormir 48 horas, sin bañarte, ves a Patti y sigue con una paz y con una tranquilidad y con una felicidad que no sé cómo lo logra. ¿Es verdad esto? Pues sí, porque se tiene que trabajar para lograr estar en el aquí y en el ahora, para lograr esa estabilidad o esa paz o esa ecuanimidad, se tiene que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, de muchas formas. Una, jamás he pensado que soy ni mejor ni peor que cualquier persona. Otra, cualquier cosa que suceda no tiene nada que ver con lo personal. Y me refiero a cuestiones de trabajo. Ojo, muchas veces cuando sucede algún terremoto emocional en tu familia, sí tiene que ver con algo personal. Pero en el trabajo las cosas no son personales. Son cosas de trabajo que tienes que solucionar. A lo mejor yo hago una propuesta y en ese momento a la otra persona no le interesa, pues no le interesó y pues ahí quedó. Tú eres una mujer de trabajo, trabajas tu parte personal para poder estar en paz, para poder estar tranquila, trabajas tu parte aquí en Televisión Azteca, y tener una familia estable también implica mucho trabajo, no se da de a gratis. No, por supuesto que no. Desde que nos casamos, mi marido y yo teníamos clarísimo que queríamos tener una buena vida. Y una buena vida en pareja, una buena vida en familia. Y nos permitimos lograrlo. En su momento Álvaro se psicoanalizó, en su momento yo me psicoanalicé. Después vinieron las prácticas de meditación. Después vino nuestro interés por el budismo, que lo seguimos fomentando. Y es válido que cada quien quiera tener una buena vida. Y yo decidí tener una buena vida. Y no tiene que ver ni con el dinero, y no tiene que ver ni con la posición, ni con el reconocimiento. Tiene que ver con que tú quieras tener una buena vida. ¿Y eso qué implica? Ser una persona saludable, tener buenos pensamientos. Te cuidas mucho, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque me gusta estar bien. Y también tener una buena comunicación, porque si bien no trabajan en lo mismo, sí tienen muchos puntos en los que coinciden. Sí, pero aun cuando tuviéramos trabajos diferentes, que tenemos trabajos muy diferentes mi marido y yo, sí tenemos mucha comunicación. La comunicación en una pareja o en un trabajo o en una amistad es fundamental. Y con tus hijos, la educación de tus hijos siempre estuvieron de acuerdo, ahora ya son 2 jóvenes. Mira, cuando mis hijos eran muy jovencitos, Rodrigo estaría desde secundaria, su interés fue la música todo el tiempo. Entonces, cuando iba a estudiar preparatoria, lo mandamos a un lugar en Estados Unidos para que desde la preparatoria empezara a estudiar música. Quiso ir a Berklee, se fue a Berklee, en Idlewild estudió varios años. Si era lo que él quería, ¿por qué no apoyarlo? En el caso de Pablo, quiso estudiar cine. En el caso de Pablo, también es un artista plástico. Pues ¡qué maravilla! Patti, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿El más triste? Definitivamente cuando se murieron mis papás. Complétame esta frase. Patti Chapoy es... ¡Ay! ¿Qué te puedo decir? Pues una mujer, nada más. Yo pensé que me ibas a decir que el día más feliz de tu vida había sido el día que había nacido Martina. Ese es uno de muchos. Uno de muchos. Yo creo que el día más feliz fue
cuando Mane y Rodrigo me dijeron, te trajimos unas fotos, Ma. Y yo empiezo a ver unas fotografías y en las fotografías venía la fotografía del ultrasonido de Martina. Ahí pegué un grito, me puse realmente muy feliz y recuerdo que Álvaro comentó, ¿pero por qué gritas tanto? ¿Qué tienen las fotos? Le dije, mira lo que tienen las fotos a tu nieta. Que te trae loca la Martina. Sí, claro, por supuesto. Es un encanto de niña. Pati, muchísimas gracias. A ti, Viviana. Muchas gracias. Muchas gracias.